Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Pasado y Presente. Yara, productora estrella de Pasado y Presente, ahora es licenciada de Ciencia Política, la gallita falla. De Ciencia Política. Bueno, bienvenido Ramiro, aplaudiendo a Yara. Yara, te queremos, amiga. A partir de ahora este programa va a salir un poquito mejor. Pues ya es una bomba total. Pero ahora con una licenciada más. Ojo con eso, Agárrate. Bueno, es un programa importante el de hoy porque estamos a 1 año y 2 días de presidencia de Javier Milei y vamos a hablar de eso hoy. Es el tema del día. Lo único que vamos a hablar, además de lo de Yara, y vamos a arrancar viendo el video número... Ramiro, decime el número, lo olvidé yo. Diciembre está... El último video. Fulero. El último video que te mandamos, Fede. Pero un poco para mientras conseguimos el video, Fede, qué lejano que quedan ciertos análisis, gracias, qué lejanos que quedan ciertos análisis, ¿no? Que suponían que lo de Milei era un experimento o una cosa extraña, con poca capacidad de supervivencia. ¿Qué opinión te merece eso? Sí, que nos comimos toda la curva, ¿no? Okay. El programa de hoy tiene que arrancar diciendo que vamos a analizar algo que no entendimos el día 1, Sí. que no nos la vimos venir, Sí. que no la vimos, definitivamente, y que ahora tampoco entendemos del todo. Esa es la realidad. Tenemos algunas bases, algunas líneas de análisis que vamos a compartir hoy en el programa. Estuvimos estudiando y leyendo bastante lo que fue el último año, para sacar algunas conclusiones, para ver y cuestionar algunas cositas, y bueno, después fantasear un poco acerca del futuro que va a pasar, pero eso va a quedar muy por poquito porque ya es difícil explicar el pasado e imaginar el futuro. Totalmente. Nos encontramos entonces con, ¿qué sería? ¿Una especie de pedido de disculpas de los analistas políticos? No. ¿Vos pedirías disculpas Yo no a un pediría año disculpas. del gobierno de Milei? No, yo no pediría. ¿No pedirías disculpas? No, de la cantidad de ladrones que tienen que pedir disculpas. Pero ¿no te parece que hubo un error fuerte de diagnóstico? Sí, bueno, pero nosotros somos incipientes politólogos, recién recibidos. Ahora, el que debería pedir disculpas, o al menos que nos riamos un poco en la cara, es Albistur, quien decía esto al arrancar En el enero. gobierno. En enero de este año. Sí. A Como ver. les dije, compañero, es tiempo de calma, de reflexión, sobre todo pochoclo. No nos quedemos sin pochoclo. Esto es Semana Santa. No sabemos si cae en marzo o en abril. Qué boludo. Bien. A ver, ahí un poco, ¿no? Esto no era simplemente un chiste, sino que había en el análisis ciertas condiciones estructurales, digamos, que eran propias de un gobierno como el de Milei, que suponían que iba a tener una debilidad política y además las consecuencias de su programa económico iban a ser tan potentes que era difícil que un gobierno con esa debilidad se sostuviera en el tiempo. Sí. ¿No? Y a partir de eso, también una cuestión que es, una de las dudas que era che, o Milei cae, y yo también sostenía eso, o cae o hace un golpe de Estado. O hace caer, digamos, ciertos... El sistema democrático. Sí. O sea, uno de los dos era incompatible, también vamos a sernos sinceros, con el Milei que nosotros veíamos en campaña electoral. Después nos encontramos con un Milei más pragmático. Moderado. No sé si moderado. Un loco controlado, ¿no? Más que un loco suelto como parecía en campaña, que era bueno, cuando él no puede hacer algo va a cerrar el Congreso. No hizo eso, muy por el contrario, después vamos a entrar en cómo llegó a gobernar. Pero veamos lo que predecía el politólogo Andrés Malamud antes de que gane Javier Milei en una entrevista sobre 3 posibles escenarios que podía enfrentar el gobierno de Milei y por ende sufrir la sociedad argentina. Milei, ¿qué pasa si llega al balotaje? ¿Qué pasa si gana? ¿Cómo gobierna? Milei no tiene condiciones de gobernabilidad democrática. Porque, aunque haga la mejor elección del mundo, va a tener menos de 1/3 en el Senado y menos de 1/3 en la Cámara de Diputados. Y muy poca posibilidad, muy poca coaligabilidad. ¿Por qué? Enfrente está la casta. Aunque elija algunos poquititos, no va a llegar al tercio. Eso significa que una de dos. Si se enfrenta con el Congreso y él quiere imponerse,
puede decidir cerrarlo, como hizo Alberto Fujimori en Perú en 1992. Si se enfrenta con el Congreso y es superado, con 2/3 de ambas cámaras, el Congreso lo destituye, juicio político, como pasó en Perú este año con Pedro Castillo. Perú es el espejo de la Argentina que viene si Milei gana las elecciones. El presidente que viene, si es Milei, no tiene condiciones de gobernabilidad porque las instituciones son restrictivas. Están hechas, la Constitución es así, las leyes están así, no va a tener más de 16 senadores, aunque saque el 80% de los votos. Y con 72 senadores no alcanza el tercio. No va a tener más de 70 diputados sobre 257. En Argentina para gobernar hay que ponerse de acuerdo. Y él rompió todos los puentes para ponerse de acuerdo. Y en hiperminoría no se gobierna este país. No se gobierna democráticamente. Autoritariamente, en hiperminoría, alcanza con uno. Muy breve. La alternativa es, Argentina es presidencialista, si gana va a tener una fila en el besamanos y va a tener decisiones que hoy no tiene y él se va a acercar a gente que hoy estratégicamente por marketing la casta no se acerca. ¿Verdadero o falso? Posible. En ese caso, Milei será el presidente de la casta. Contundencia de Malamud. Bueno, triunfó la tercera opción. También igual problematizar esta idea de, bueno, rompió todos los puentes, como criticó mucho a los políticos del otro bando, no iba a poder supuestamente Milei tejer alianzas políticas. Bueno, el dinero soluciona todo, uno podría decir, ¿verdad? Yo creo que hay, a ver, a priori no sé, un análisis de base que no era del todo correcto, me parece, mismo en lo que decía Malamud, si bien había mucho foco en el aspecto institucional, ¿no? En las capacidades o incapacidades en términos institucionales. Era si el gobierno iba a tener o no iba a tener los votos, si le iban a poder hacer juicio político, teniendo en cuenta que Argentina no tiene una tradición de destituir presidentes, en lo más mínimo, por más impopulares que fueren, ¿no? No compartimos esa usanza con Perú o con el sistema político peruano. Pero además hay ciertas condiciones, si se quiere, que exceden lo que tiene que ver con los vínculos interpartidarios, ¿no? Y dentro de la política, que me parece que son vectores, digamos, de fortaleza para lo que hoy podríamos denominar un año exitoso en los cánones de lo que el gobierno se fijó para sí mismo, ¿no? Totalmente. Que para muchos era simplemente subsistir y poder llevar a cabo cierto programa económico que le sirviera, ¿verdad? O que fuera acorde a lo que tenían en cuenta, como si fuera, bueno, un ajuste, la recuperación del superávit fiscal, etcétera, etcétera. Bien, retirar el Estado, si se quiere. Pero para mí hay una condición previa a la cuestión política que tiene que ver con una cuestión de percepciones, ¿no? De cómo la sociedad tramita, si se quiere, eso que el gobierno de Milei nos vino a proponer a partir de sus primeros días de gobierno, con una cantidad de medidas, digamos, bastante fuertes, bastante polémicas, si se quiere. Y para entrar a discutir un poco esta cuestión, uno podría decir, no es la primera vez en la historia que sucede, digamos, que un plan de ajuste es acompañado por condiciones de gobernabilidad. Digamos. Claro, la gran pregunta es, ¿por qué Milei no cayó? Sí. ¿Por qué Milei logró O se sostiene hacer el ajuste bien sostenido. bien sostenido? ¿Por qué Milei logra hacer un ajuste feroz que implica que vos y el conjunto de la sociedad pueda comprar menos cosas y aún así no generar que le prendan fuego la Casa Rosada y el chabón se tenga que ir? Esa es la pregunta bien en criollo. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar en esta partecita. Exactamente, exactamente. Y una de las cuestiones es la utilización de una especie de doctrina de shock, ¿no? Totalmente. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Plantear básicamente varias cosas. Primero, plantear un escenario teóricamente apocalíptico, ¿no? La hiperinflación de 3000% mensual. 30.000, no me acuerdo ya cuánto era la inflación que se venía si no ganaba él. 30.000 millones de % de inflación, ¿no? Por un lado, o sea, escenarios apocalípticos y después una política que te esté avasallando, digamos, en términos de contenido, subjetivamente todo el tiempo, y que te empiece a, si se quiere, torcer las preferencias, ¿bien? Sí. Y vuelvo a esto, no es la primera vez en la historia que esto sucede, o que un plan de ajuste, además de concentrarse en la capacidad de gobernabilidad por encontrar ciertos sectores políticos con los que hacer acuerdos, aunque fueran inestables, sino también porque
establece ciertas condiciones de funcionamiento de las preferencias de la sociedad que van a cambiar. Y si vamos con el video número 9, yo creo que vamos a encontrar ciertas similitudes con lo que está sucediendo hoy, con cómo la sociedad está empezando a tramitar este nuevo modelo económico que el plan de estabilización de Milei le propone. ¿Bien? A ver. Pasamos de 64 convenios colectivos a más de 1.400. Y si te tienen que bajar el sueldo, ¿vos estarías de acuerdo con tal de mantener ese trabajo? Eso no. Creo que sí, si no me quedo en la calle. Estás un montón de tiempo después sin encontrar nada, entonces tenés que agarrarlo así. Prioridad número 1 es conseguir trabajo. Expresidente Menem. El gran Bien. transformador. ¿Qué tenemos acá? Un informe de TBR que en el 2015 estaba muy concentrado en que no gane Macri, básicamente, cosa que no se logró, pero traía, digamos, todo el tiempo el recuerdo de qué sucedía con la sociedad de los 90. Sí. ¿no? Es decir, qué pasaba en los 90 cuando el programa de la convertibilidad, año 95, es decir, años donde la convertibilidad todavía funcionaba bien, digamos, sus principales elementos, digamos, de funcionamiento estaban bien planteados, funcionaban bien. De repente había que elegir entre sueldos de mierda o quedar en la calle, ¿no? Claro. O quedar desempleado. Es decir, se le impone a la sociedad un set de preferencias nuevos, no considerados previamente, entonces se empieza a correr el rumbo. Entonces vos decís, bueno, de repente prefiero cobrar menos a no quedar en la calle. De Sí. repente prefiero entonces bancarme las consecuencias de este plan económico porque se venía el derrumbe, ¿no? Sí. Se venía la hiperinflación, se venía un escenario olvidable. Es como si vos vas a la heladería y te dicen, ¿qué querés? ¿Dulce de leche o menta granizada? Y vos decís dulce de leche. Total. Pero te dicen, ¿y qué querés? ¿Menta granizada o tiramisú? Y elegí menta granizada. Vos querías menta granizada y no. No tenías que elegir otra cosa. La sociedad de los 90 tenía que elegir entre igualdad y pleno empleo o estabilidad económica y alto consumo. Y desempleo. Y desempleo. Alto Claro. consumo para los que estaban adentro, desempleo y pobreza para los que estaban afuera. Claro, entonces se eligió, no sé, esta es la menta granizada porque es la que no nos gusta. Se eligió el alto consumo y la estabilidad económica y se aumentó la desigualdad y aumentó el desempleo. Exactamente. Terminando, el plan de convertibilidad va hasta el 2001 y llega a tener 18% de desempleo. Exacto. Que es un poco, bueno, lo que tuvo que elegir la sociedad. Sin embargo, vos decías, bueno, esto no es la primera vez que pasa. El plan de estabilización que lleva Milei, que tiene cierto grado de consenso social y no genera una movilización masiva en contra, es similar a algo que ya pasó en la historia, que es lo de Menem. Digo, Menem logra estabilizar la economía con el plan de la convertibilidad a partir del 91 y no tiene una marea de rechazo, sino que la gente dice, bueno, elijo sobre esto. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué un plan exitoso de estabilización que te perjudica económicamente logra ese consenso? Es la pregunta. Por eso, ahí creo que ingresamos en un tema muy relevante, que es no solamente hay que enfocarse en las consecuencias, digamos, negativas, objetivas de lo que algo produce, ¿no? Sino también concentrarse en la capacidad de entender si eso se puede convertir o no en una acción política. Si no tenés la posibilidad de aunar una condición que objetivamente es peor con una capacidad organizativa, ya fuera una representación política o una digamos, representación en otros lugares. Los 90 fueron momentos en donde cuestiones por fuera de los partidos de organización política empezaron a aparecer muy fuertemente también, desde el lado de lo cultural hasta a las organizaciones más en torno a la cuestión del desempleo, organizaciones piqueteras, lo que fuere, ¿bien? Entonces, de esa forma se empezó a tramitar, si se quiere, ese descontento, ¿no? La pregunta es hoy, ¿qué pasa con esos que pierden? ¿Qué pasa con los perdedores? ¿Por qué los perdedores no tienen la capacidad de aparecer, ¿no? Capacidad de aparición. Sí. Y planteaba algo Emanuel Álvarez Agis, el domingo creo que fue, que me parece bastante sugestivo. Vamos a la número 11. Creo que ahí vamos a ver un poquito de qué se trata, o por lo menos cómo el gobierno de Milei hizo para desarticular ciertos ejes de conflicto que en diciembre planteábamos que eran los que iban A ver, ¿qué dijo? a plantear la dificultad. ¿Quién es este muchacho? Emanuel Álvarez Agis, ex Sí, lo viceministro. citamos en cada programa. Señor, usted que consume neutral todos los jueves, Sí. sabe quién es Emanuel Agis. Totalmente.
El pelado. Paz intentó dar de baja 20.000 planes sociales que al parecer tenían alguna irregularidad manifiesta y casi la cuelgan estaban enterrados en la plaza en pública. San Pablo. Claro, claro. Eran extranjeros, tenían 2 Ferrari cada uno, pero era discutible si había que darle de baja. Entonces, cuando empieza a quedar claro que Milei va a ser presidente, un cliente me pregunta, un cliente del exterior que no tiene tanto el finito de la economía argentina, me dice, che, pero si da de baja los planes sociales, ¿qué puede llegar a pasar? Y yo, canchero, le respondo, la 9 de julio se va a transformar en una peatonal. Hoy, el rubro planes sociales, no la asignación universal por hijo, no la tarjeta alimentar, neto inflación cayó a la mitad. Sí, lo destrozó. El potencial trabaja, que era 1 millón de personas. Además, Bien. Lo que podríamos concluir es que a deterioro en cómo estás viviendo no se traduce automáticamente entonces en una respuesta política que vaya en contra de eso. Incluso hasta se puede justificar. El gobierno logró desarticular algo que para los 2 gobiernos anteriores era un problema central, que era el juego de suma cero entre política social y estabilidad de la calle. Claro. Bien. El gobierno de Macri, ¿cómo lo hizo? Billetera. O sea, pasó de 200.000 a 1 millón de planes uno sociales. puede decir muchas cosas del gobierno de Macri. Lo que no puede decir es que desatendió la cuestión de las estructuras del Estado en términos de poner plata en la asistencia social. Carolina Stanley era como, para algunos de la muy ultraderecha, la gran responsable de no saber gestionar la cuestión, y para otros era la persona que estaba atajando todo el tiempo con billetera las consecuencias de una economía que se estaba derrumbando. Sí. Y para el gobierno de Alberto Fernández, lo mismo. El Ministerio de Desarrollo se convirtió en un lugar de disputa en donde nadie podía ceder nada y siempre estaba latente la idea de que si tocabas algo ahí, las organizaciones sociales te iban a plantear un problema grave, digamos, de gobernabilidad. Milei desarticuló eso. Es más, tuvo la capacidad de hacer caer, digamos, ¿cómo es? El poder adquisitivo, si se quiere, de esa asistencia, sin que eso se traduzca en una movilización social insoportable, digamos. ¿Bien? Hubo protesta, yo no quiero decir que no hubo, pero no hubo una protesta articulada y no hubo una protesta que al gobierno le haga daño. Nada, cero. Que le haga daño reputacional, digamos. Y ojo, porque acá hay algo muy interesante que lograron hacer inteligentemente, fue bajar a un 50% los ingresos por lo que era el potencial de trabajo, lo que ahora se llama volver al trabajo, y aumentaron a su vez a un 27% los ingresos por la asignación universal por hijo. Entonces te tiran la doble, digo, te desarticulan. Digo, por un lado es lo que decía Sturzenegger cuando arrancaba el gobierno. Vos a tu rival lo tenés que empobrecer. Entonces empobrecieron a las organizaciones sociales que se encargaban de ser las intermediarias del potenciar trabajo, pero le dieron guita en el bolsillo a la gente que tiene un pibe y que tenía que comprar para subsistir con el hijo. Por lo tanto, es la doble, ¿no? O sea, si bien hubo una reducción del presupuesto en políticas sociales, lo reacomodaron de manera tal, muy inteligentemente, políticamente, si uno lo querría decir, que generó esa pasividad. Sí. Sin embargo, la pasividad que estamos viendo en la sociedad ante el ajuste no lo podemos explicar solamente por la política social. No. Porque, la clase media, que es la mayor perjudicada en términos relativos por el ajuste, en lo que se perdió el poder adquisitivo, tampoco está saliendo a marchar como en el 2001 a decir piquete cacerola, la lucha es una sola. Totalmente. Yo ahí tengo 2 cosas para decir. Primero, para mí, esto no es el 2001, todavía. O sea, la condición objetiva, si vamos a plantear eso. Sí, no se quedaron con los ojos de la gente. No, sí. O sea, no es la misma foto, ¿no? Estamos, sí, en un contexto malo en términos económicos, no es el 2001-2002, ¿no? Entonces, creo que hay cierto margen ahí todavía con el que el gobierno siempre juega, ¿no? Y arriesga hasta última instancia. Por el otro, y quiero que entremos en la número 10, como para ir masticándola un poquito. A ver. Siento que el gran caballito de batalla de este gobierno fue su discurso anticasta, ¿no? A ver, decálogo de acción. Salió de las redes de La Libertad Avanza esta especie de decálogo de acción mileísta. A ver. Bien. Tenemos una serie, es un decálogo, son 10 mandamientos, digamos, de la política mileísta. Todo y acá muy está liberal. el gran elemento que distingue a Milei de Macri.
¿no? A ver. Como experiencia de derecha, si se quiere, bien, para ponerlos en algún lugar similar. Este decálogo de acción mileísta tiene todo menos uniclos y cafés con los empresarios, bien. Es decir, es una reinterpretación de la política en favor de una disputa moral muy fuerte, ¿no? Sí. En una reivindicación del conflicto y del antagonismo político y en una voluntad de hacer ver que lo que está pasando con el gobierno no es simplemente la administración del Estado, sino que es una lucha Moral. en otros niveles, casi religiosa, ¿no? En donde cualquier retroceso, sea en lo que sea, es un problema, ¿bien? Este decálogo de acción mileísta, que tiene mandamientos como: cuando el adversario es fuerte, la única forma de derrotarlo es con una fuerza mayor. Cuando el adversario canta retruco, nosotros cantamos quiero vale 4, ¿bien? O sea, no es sentemos a todos en una mesa y pongámoslos de acuerdo. Es, che, esto es una batalla cultural, ¿no? Acá estamos combatiendo al socialismo, nuestra causa es la de los buenos contra los malos, ¿no? Sí. Ellos son la casta, nosotros somos los buenos. De esa forma, el nivel de intensidad política con el que este gobierno se manejó este año fue altísimo, ¿bien? Es decir, todo el tiempo, cualquier cosita que estaba sucediendo era una batalla de una guerra infinita entre el bien y el mal, en donde no se podía ceder ni un cachitito así chiquito, ¿no? Entonces, ese discurso de casta, lo que también desarticula es la legitimidad de los actores que podrían representar una oposición, Claro. ¿no? Entonces, que salga Beliboni, que salga el Polo Obrero, que salgan las organizaciones sociales, el movimiento Evita, que salga la Cámpora, que salga tal, el Frente de Izquierda, la calle, ya tiene un vicio porque son la casta, ¿no? Total, y me parece eso fue muy inteligente también de Milei, porque eso lo planteó desde sus inicios. Digo, eso es una continuidad a la idea de, bueno, la casta, que es moralmente inferior a la gente de bien, no se merece, o sea, el hecho del reconocimiento. Y al haberlo hecho antes y en campaña y que la gente lo haya votado, es de alguna manera lo que lo legitima a deslegitimar a su adversario. Totalmente. Sí. A decir, no, a ver, la sociedad sabe que Hugo Moyano o que una cámara empresarial, bueno, la cámara empresarial no, porque esos no son castas para Milei. No, pero lo ha dicho también, o sea, no tiene problema tampoco, Sí. En meter ahí O no ir a la UIA, a por ejemplo. otros. Hace poquito no Claro. fue al encuentro de la Unión Industrial Argentina. Exacto. Es decir, deslegitimar, de alguna manera, todas esas organizaciones intermedias de la sociedad que agrupan a individuos en intereses comunes. Totalmente. Todo lo que agrupe de alguna manera esos intereses comunes podría ser malo, barra casta, barra Y no esto legítimo. generó que, vamos con la número 12, que imágenes como esta se tomaron un año, ¿no? Que me parece que es un síntoma también. A ver. Esta es la cumbre que se dio el fin de semana del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, y acá se juntaron Máximo, Massa, Cristina y Axel. ¿Bien? Es Interesante decir, que en el centro, en el centro Cristina. y uno diría, bueno, Axel va a estar al lado. No, está una intendenta. Bueno, está bien, es lo mismo. Nah. Pero me parece que No me jodas. Pero estás leyendo muy... Muy fino, decís. Estás hilando muy Y encima fino. le pusieron un termo para que no se le vea la cara, boludo. y lo pusieron a la Axel. sombra. Y a la sombra. Mirá, Máximo, Massa. ¿Algo más? Le estaba buscando el pelo al huevo. No, pero la verdad, fíjate que es el único que está a la sombra, porque Magario también está ahí. Sí. Digamos, me parece que lo que... El hecho de que se haya demorado mucho esta foto, más allá de lo que ya vinimos trabajando en este programa con respecto a la interna del peronismo, que creo que no es relevante para esta discusión que estamos dando, es sí cierto desánimo de la oposición política, ¿no? Yo creo que acá está concentrada la oposición política al gobierno. Es muy difícil poner en el lugar de la oposición a la Unión Cívica Radical, al PRO, a Pichetto, a todos esos. Esos no son la oposición a este gobierno, por lo menos en los términos frontales en los que el peronismo se planteó durante este año. O ciertos dispositivos de ese peronismo, ¿no? Que ha tenido algunas fugas también. Esta foto se demoró un año en aparecer. Sí. ¿Bien? Es decir, lo Y que si no me podría equivoco, es ser... de las primeras apariciones públicas de Massa. También. Massa estuvo guardado un tiempo largo, ¿no?
Recién ahora la oposición política está empezando a encontrar algún espacio en donde dice, bueno, es hora de despertarse, no importa si Milei todavía su imagen no cae, no importa si todavía Milei está vigente, lo que fuere. Tenemos que salir, ¿no? Tenemos que empezar a mostrar que hay una propuesta, porque el año que viene la cosa se va a poner fea, si no. ¿No? Sí. Entonces, yo creo que un primer elemento viene de este lado, ¿no? El discurso de la casta, la deslegitimación de la política, el cambio de las prioridades de la sociedad, todo eso generó ciertas condiciones para que uno pudiera decir el gobierno de Milei se sostuvo y se sostuvo con éxito, ¿no? Sí. Se sostuvo con éxito, sin ceder a lo que la oposición pensaba, que era que se iba a caer, y sin ceder a lo que el PRO quería, que era tomarle el gobierno, ¿no? Estuvo tensionado por esos dos lados. Y logró mantenerse porque cumplió con la mayor promesa de campaña, que era bajar la inflación. Totalmente. Que es, sin lugar a dudas, un beneficio general que gozamos toda la población, más allá de la pérdida de poder adquisitivo que sufrimos también, y que de alguna manera es lo que sostiene cualquier proceso de shock en una población. Digo, lo vemos con Milei, lo vemos con Menem, lo vemos con Fujimori también, que bajó la inflación y frenó un movimiento armado. Y lo vemos también con Bukele en El Salvador. Digo, el tipo, en vez de tener el problema de la inflación, tenía el problema de la seguridad. Dijo, listo, acá no se jode más, pongo a todos en cara, viola algunos derechos humanos, y ahí se mantiene la aprobación de más de un 70% de la imagen pública. Sí. Y vos decís, che, pero ¿cómo a la gente no le va a importar los derechos humanos? Y primero, el problema principal de la sociedad era, en ese caso, la inseguridad. El chabón vino y lo resolvió, y de alguna manera eso le da un manto de legitimidad que lo permite mantenerse en el gobierno y hacer un poco lo que quiera. Totalmente, sí. Entonces, yo creo que este es el primer eje, ¿no? Pero vamos a un segundo eje que ya tiene más que ver con lo que decía el video de Andrés Malamud que pasamos al principio, que tiene que ver un poco con, bueno, cómo arrancábamos este gobierno en materia de decisiones, digamos... Gobernabilidad. De política, ¿no? Vamos con el número 13. ¿Cómo arrancábamos el gobierno el año pasado? Bien, este sábado 30 de diciembre entró en vigencia el decreto de necesidad de urgencia 70-2023. Bien, con esto Milei inició su gobierno. Con un decreto larguísimo, vayamos a lo que es el resumen, ¿no? Bases para la reconstrucción de la economía argentina, declárese la emergencia pública en materia de económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de este año. Bien. 20 días de gobierno y ya te metió una patada de canguro con 600 páginas de todo lo que iba a hacer Milei. Totalmente. Y a llorar a la iglesia, ¿no? Sí, es un decreto, chau, entra en vigencia. Entra en vigencia automáticamente publicado en el boletín oficial. Entonces, iniciábamos con esto. ¿Qué se especulaba? No, bueno, pero pará. El Congreso lo va a frenar. El Congreso lo va a frenar. No, pero él no va a decir todo lo que... ¿Cómo va a hacer todo lo que dice en campaña? El Congreso lo va a frenar. Mirá si el Congreso lo va a dejar hacer todo lo que él dice, ¿no? Mirá si los radicales y Pichetto lo van a dejar hacer las cosas. Bien, bien. ¿Qué sucedió? Te cagaron. Milei dijo, ¿sabes qué? El decreto, no, aparentemente nadie me lo va a vetar ya porque entró en vigencia. Hasta que te despiertes. Hubo quejas, digamos, de algunos sectores, pero nunca se llegó a la posibilidad de que el decreto se voltee en alguna instancia legislativa. Y dijo, entonces, ¿sabes qué? Vamos a armar una ley que se va a llamar Ley Bases, que va a tener 200.000 reformas y se va toda la puta de todo. Y me la van a tener que votar. ¿Y qué decía la gente? No. ¿Cómo le van a votar la ley base? Pero mirá si la ley base, la entrega de la nación, se la van a votar. Mirá si le van a dar a Milei el poder público de cederle absolutamente toda la capacidad de decidir y de pasarse el Congreso por el medio, ¿no? Sí. De donde no llega la luz. ¿Qué pasó? Video número 14. Habiendo nuevamente resultado empatada la votación, procedo a desempatar. Hoy vimos dos Argentinas. Una Argentina violenta que incendia un auto. Qué mujer, Vicky, ¿eh? ¿Te acordás que se especulaba que ella iba a votar, en contra? Que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia.
y otra Argentina, la de los trabajadores, que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete la votación que en noviembre del año pasado eligió un cambio, eligió que en Argentina realmente se barajara, se diera de nuevo y se cambiara una situación que se perpetuó en el dolor por muchos años. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país. Tengo el presentimiento que vota a favor. Que merecen recuperar. Bueno, votá de una vez. Argentinos. ¿Sí o no? Y pensando siempre Decime que sí o que no. por Argentina, mi Vamos. voto es afirmativo. Pocha. A la orden del día Bien, 3724. Es decir, el Congreso le votó la ley bases. Bien. Tuvo que desempatar Villarroel en la votación del Senado, pero eso no quita la gran victoria que fue la votación de la ley bases. ¿Y qué decía la gente? Bueno, pero de cualquier manera, le quedan un montón de reformas que quiere hacer que no las va a poder hacer porque las tiene que hacer por decreto. No, va a usar decretos si es un institucionalista. Claro, y si ponele. Y además el Congreso tiene la posibilidad de sacar leyes. Entonces, si ve que hay algo mal, arma leyes tipo. Le aumenta la jubilación a los jubilados o le aumenta el financiamiento de las universidades. Y va a aceptar el presidente que el poder legislativo le ponga esa ley. Exacto. Es un tipo que va a decir, si votó la mayoría de los diputados. Exacto. Pero ¿qué es lo que pasó? Vamos con el video número 15. No me lo digas. A nuestro servicio y también al servicio de la información pública. 014. En realidad lo que hay es una apuesta a la confrontación, a consolidar el conflicto como único eje, a tratar de ganar batallas que en el fondo pierden, porque lo que acaban de hacer es consolidar el partido de la minoría, presidente. Acaban de consolidar el partido del bloqueo y de la minoría. Y la verdad que eso no es un escenario que pueda llegar a interesar a los inversores y a mirar a la Argentina con cierto interés. Bien. Bueno. Es genial porque el indicador de Frank Underwood es básicamente... Tomalo podés reír, Fede. Tomalo. ¿Puedo decir que Miguel Pichetto es Frank Underwood? Totalmente. No lo voy a escribir por qué, ¿no? Porque si no, no va a venir. Pues si algún día lo invitamos. Pero que dice, che, no importa las instituciones, la verdad, la cagada es que a los inversores no les va a gustar esto. No. Además de eso, ¿no? Digo, volviendo a la cuestión, me parece que lo que decía Pichetto, esta era la sesión en donde se intentaba revertir el veto al financiamiento universitario, sí, ¿no? Es decir, el Congreso había sacado una ley en acuerdo del bloque de Pichetto, de la UCR y de Unión por la Patria, que pusiera fin, si se quiere, al conflicto universitario, dictando una ley de financiamiento universitario para restituir las partidas. El gobierno la vetó. O sea, la ley se aprobó. Y se aprobó con más de 2 tercios, ¿no? Lo que suponía que en un eventual escenario de veto del gobierno de Milei, el Congreso podía insistir sobre el veto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando sale una ley, el presidente puede decir, a mí no me gusta esta ley. Ese veto va a la Cámara de Diputados y para que ese veto quede vigente, 1/3 de la Cámara tiene que decir, estoy a favor del veto. Exacto. Si no, vuelve atrás. Pero si vos ya ganaste la elección anterior y más de 2/3 de la Cámara había votado a favor del aumento del financiamiento universitario, bueno, decís, cuando vuelve a la Cámara, el veto no lo van a aprobar. Más bien no. Eso es lo que escuchábamos con Pichetto. ¿Cuál fue la estrategia del gobierno en el Congreso? Atrincherarse en ese 1/3 que le permita dejar vigente los vetos del presidente. Exactamente. Entonces, Milei, por la vía del decreto de necesidad y urgencia y del veto a las leyes que la oposición podía articular, logró consolidar con solamente 1/3 del Congreso un marco de gobernabilidad y de convivencia, si se quiere, y de soberanía sobre las decisiones de lo que sucede en la política. ¿Bien? De alguna manera, evitar el poder de veto del Congreso. Exactamente. Es decir, yo voy a hacer un ajuste fiscal
los degenerados de los diputados quieren financiar a los docentes universitarios, no me van a decir que tengo que financiar a los degenerados fiscales de los docentes, lo tiro abajo. Exactamente. Eso es lo que le dio la gobernabilidad. Sí, y que vos dijiste en la cuestión de la inflación, ¿no? O sea, un gobierno cumpliendo su principal mandato, si se quiere, que era el problema de la inflación, ¿no? Una inflación que se había vuelto insoportable, insostenible. Y esto se traduce en altos índices de confianza en el gobierno aún al día de hoy, un año después. Bien, tenemos el número 6 para mostrar. A ver. Bien. El gobierno de Javier Milei, después de unos primeros meses quizá un poco más difíciles de su gestión, está consolidando mes tras mes crecimientos en su imagen, digamos, en la satisfacción de la sociedad con su gobierno, cada vez mayores, ¿no? Mira, y tengo otra que te va a gustar más, que es la 4 Credibilidad 2, Fede, si la podemos poner, que te lo solapa. A ver. Esto lo que está comparando es la imagen que tiene el presidente de la nación a un año de gestión en relación a la imagen que tenía Macri y la que tenía Alberto Fernández. Mira, miremos algo que es muy relevante. Arranca Milei muy cerca de lo que había sido el comienzo de Alberto Fernández. O sea, arranca con cierta suspicacia, ¿no? La sociedad no estaba como con Macri, diciendo se acabó el kirchnerismo, ahora viene una etapa nueva de la historia argentina. Era como, ok, bueno, veamos qué pasa, ¿no? Milei era una persona que, si bien podía ganar una elección, al otro día podía, no sé, aparecer totalmente desquiciado en un canal de televisión y hacer volar todo por los aires, ¿no? Sin embargo, muestra al día de hoy una imagen igual que cuando llega. Es impresionante esto. Que lo que es un logro gigantesco. Miremos dónde estaba Alberto Fernández en el mismo momento. Y se explica también por cómo él llega. Él dice, en el discurso de apertura, dice, no hay plata. No hay plata. O sea, lo que se viene es durísimo. Macri llegó siendo Obama, diciendo, vamos a dejar lo bueno y sacar lo malo, estoy a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo. Gradualismo. Y se terminó teniendo una amplia imagen positiva que se cayó muy rápidamente. Milei estabilizó su imagen. Totalmente. Y ascendió en el último tiempo cuando se confirma los datos de la inflación. ¿Vos querés quedarte un poquito más con este gráfico o podemos acompañar con el de la inflación? No, acompañemos con el de la inflación. Acompañamos con la inflación, que va a explicar muy bien ese saltito de los últimos meses en la imagen pública. La inflación es 5.inflación.png. Ahí está. Arranca el gobierno de Milei con una inflación que es parte de Milei, parte de Massa, pero también parte de Milei porque te clava una devaluación de más del 100%. Y la tendencia es a la baja. Y en el mes 6, o en el mes 7 de julio, ya se empieza a clavar en 4 y la gente empieza a decir, che, esto logró solucionarlo. O sea, le salió bien el tema inflacionario. Después vamos a ver a costa de qué, ¿no? A qué costo. Pero mi mayor preocupación era la inflación y este tipo me la solucionó. Exactamente. Y viene bajando consistentemente. Sí. La gran pregunta es cuánto va a durar esto, porque la gente hoy está contenta con la baja de la inflación. En algún momento es como cuando te vas a un camping. Mirate, escucha con atención porque es buenísimo, se me acaba de ocurrir. Vos te vas a un camping por primera vez al sur y no tenés baño, no tenés agua y de repente arrancás. ¡Ah! ¡Qué afortunado que soy! En mi casa tengo agua calentita. Puedo cocinarme un arrocito sin ningún problema. Prendo la hornalla y ya está. No tengo que prender un fuego, buscar la rama, alguna rama cagada del otro que está al lado mío. Y llegás a tu casa y decís, no, a partir de ahora voy a vivir la vida como un zen. Voy a ser Pepe Mujica. Voy a valorar cada gota de agua calentita. Y a las 2 semanas, te olvidaste. A las 2 semanas estabas viendo una nueva cosita para comprarte. Sí. Otro lujito más. ¿A qué voy con esto? ¿Tenés idea que voy? No tengo nada más puta idea. Que la inflación es como la duchita caliente en el sur. No la tenés. Pero cuando la tenés, la baja inflación, te acostumbras. Y después la gente te deja de valorar por eso y empieza a ver otras demandas. Sí. Por eso la pregunta es, ¿cuánto va a durar esa alegría por cosas? Efectivamente. Y para dar un marco a lo que se viene en nuestro segundo bloque, que es una entrevista de lujo, vamos con lo que sería el número 18, que es, bueno, ¿cuáles fueron los mecanismos con los que este primer año de Milei
funcionó, ¿no? Y hay toda una especie de consenso en la opinión pública que viene a decir, ok, en realidad lo que pasa es que cierta parte de ese éxito, ¿no? Si se quiere, viene por el hecho de que Milei, si bien interpretó válidamente que el mandato fuerte que tenía era bajar la inflación, los medios con lo que lo hizo no eran nada que ver con los que él había planteado en su momento de campaña, ¿no? Entonces, así titula Iván Jadrowski, por ejemplo, su última columna en Cenital, dice: cumple libertario, revolución suspendida y pragmatismo al palo, ¿no? Es decir, ¿La se promesa cambió. cuál era? ¿La promesa cuál era? El fin. No, pero está bien, no. El fin, sí, el objetivo era bajar la inflación, pero vos me dijiste que además el Banco Central era una caca y había que matarlo, que el peso era excremento. Eso también fue parte de la campaña, que ibas a dolarizar. Eso no, uno no puede separar esa virulencia con la que Milei planteaba a los medios con los objetivos, ¿no? Y hay algo que sí hizo Milei, que fue apostar, si se quiere, por una vía al menos no tan, digamos, no sé, fundamentalista, lo que fuere. Pero esto lo podríamos charlar en el próximo bloque. Me parece muy bien, Ramiro. Quédense, invitado de lujo para hablar de la parte económica del gobierno de Javier Milei en su primer año. Bueno, acá estamos de vuelta, ya para presentar a nuestro flamante invitado del día de hoy, Juan Pablo Costa. Él es sociólogo, magíster en sociología económica, miembro del CEPA. Así que nada, un gusto, Juan Pablo, de tenerte acá. Muchas gracias por hacerte el ratito para charlar un poco con nosotros. Y nada, en la línea que veníamos trabajando era intentar entender un poquito mejor de qué se había tratado este primer año de Milei. Intentamos cubrir la pata más política, si se quiere, ¿no? Y ahora queríamos ingresar un poquito más de lleno en la parte económica, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido este año? ¿Cuáles son los pilares fundamentales? ¿O qué viste vos en este año de gestión económica de Milei? ¿Cuáles fueron sus características principales? ¿Y cómo llegó para vos a lograr esto que a priori pareciera ser un logro, que es la reducción y la estabilización de la inflación, ¿no? Que eres como su gran caballito de batalla. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Primero, un gusto grande estar acá. A ver, uno podría estar horas, ¿no?, discutiendo sobre esto. Me parece que hay distintos momentos en la presidencia de Milei o en la gestión de gobierno en materia económica. Incluso muy distinto con la campaña electoral, también con lo que planteaba en campaña electoral. Pero incluso sacando la campaña, cuando él asume, hay un primer momento. ¿Se acuerdan la famosa discusión entre si era licuadora, si era motosierra en el verano? Uh-huh. Cuando devalúas, él hace un programa en donde devalúa muy fuerte y licúa muy fuerte el stock de pesos, con la idea, o sea, hasta ese momento todos decíamos, bueno, él quiere dolarizar, él lo decía, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que hacía iba para ese lado, para dolarizar. O sea, vos en un contexto en donde no tenés dólares, la forma de dolarizar es licuando lo más posible los pesos, ¿sí? Hace una devaluación muy fuerte. Y después el ajuste, ¿no? La motosierra. El ajuste que tenía algunos componentes que uno podría decir no tan sustentables, ¿no? Porque era un ajuste que estaba vinculado a dejar de pagar cosas que eventualmente le vas a tener que pagar. Bueno, el caso de las energéticas, por ejemplo, gran caso. Es como que a mí de pronto a mí no me gustan las analogías con la casa. Con la casa, ¿no? Hay pero a veces son útiles. En este caso sería como, bueno, a mí de pronto me cierran los números, llego bien a fin de mes, pero no estoy pagando la tarjeta. Y bueno, sí, está bien, un mes lo puedes hacer, 2, después ya no va a funcionar. Ahí esos meses fueron muy duros. La retracción económica fue tremenda. En muchos sectores, incluso peor que la pandemia, ¿sí? La caída del salario en hablar, además en un contexto en donde vos ya venías con salarios que no estaban bien, ¿sí? Con lo cual, si sobre eso cae aún más los salarios, bueno, es muy problemático. Y ya después, a partir de, te diría,
mayo, junio, empieza a virar el gobierno. Se empieza a cambiar, empieza a dejar de privilegiar la recomposición de reservas, ¿sí? Y empieza a, uno podría decir, enamorarse, o no enamorarse, es una decisión política finalmente, pero poner como principal eje la desaceleración de la inflación, ¿sí? La cuestión de la inflación pasa a ser como el eje central, y en pos de ese objetivo incluso se podía llegar a desplazar otros objetivos de la gestión económica. Como ¿sí? las reservas que mencionaste. Como por ejemplo el tema de las reservas. Hay una decisión muy importante del gobierno que es medio técnico, pero está bueno plantearlo, que es el dólar blend. ¿sí? Ellos dicen, el dólar blend en realidad ya existía, ¿no? Que es los exportadores liquidan una parte de los dólares en el mercado paralelo, eso te hace bajar, aumenta la oferta, te hace bajar en el mercado paralelo, con lo cual contenés el dólar paralelo, contenés el tipo de cambio, eso obviamente te ayuda mucho a contener la inflación. Y le Fíjense mejorás que el dólar implícito, digamos, de exportación a sí, los exportadores. Exactamente. Y el gran costo de eso es que el Banco Central acumula menos reservas. Porque ¿sí? al dólar oficial se liquida, en vez que el 100%, el 80% Exacto, o el 30%. que es lo que absorbe el Banco Central, el resto lo resigna, digamos, en pos de mantener bajo. Fíjense, entre paréntesis, cómo el gobierno es astuto, porque en los medios o en la discusión pública dice, no, la causa de la inflación siempre es la emisión monetaria, pero después cuando tiene que gestionar, sabe muy bien que el dólar hay que tener controlado. Por más que no emita, por más que haya un apretón monetario, un torniquete monetario, etcétera, el dólar lo tiene que tener controlado. Decir, la inflación no siempre es un fenómeno. No, claro, es que no siempre es un fenómeno monetario. ¿Puede ser un fenómeno monetario? Por supuesto que puede ser. O sea, si yo... se ha hecho una caricatura de esto, ¿no? Como si hubiera habido gobiernos que emitían de manera absolutamente escandalosa e indiscriminada. La verdad eso no ocurrió, salvo en la pandemia, que ocurrió en casi todo el mundo, además, ¿no? Por cuestiones obviamente particulares. Ahora, después toma otra decisión más el gobierno, que es, ellos dicen, a partir de ahora todos los pesos que nosotros emitimos para comprar los dólares, ¿no? En el mercado oficial, los vamos a liquidar en el mercado paralelo, o sea, vamos a vender una parte de esos dólares en el mercado paralelo para recuperar esos pesos y destruirlos, ¿sí? Un poco esa es la idea. Es decir, que aún más, es decir, venden una parte de los dólares que compran justamente para mantener baja la brecha. Lo logran, ¿sí? Porque de hecho el dólar paralelo baja, en términos reales además baja, es una baja notable. Eso ayuda mucho además a desacelerar la inflación. ¿Sí? Si uno se fija, la baja fuerte de la inflación empieza justamente en ese momento, a partir de mediados de año. Sí. Bueno, y se va consolidando. Con lo cual, a ver, ¿eso qué genera? Genera, vamos a decir primero lo político, genera cierta legitimidad política. ¿Sí? Digo, porque hay una parte de la población que dice, che, esto está funcionando. Me bajó el dólar. Me bajó el dólar, la inflación está un poco más controlada. Una parte de clase media o sectores que están un poquito más tranquilos dicen, bueno, mirá, che, qué barato, qué barato está Brasil, qué barato está salir, qué barato está comprar. Y si tengo capaz la paritaria atada a la inflación de antes, ¿no? Con la inflación planchada de ahora, hasta puedo recomponer un poquito. Recompongo en el margen por lo menos, como un poquitito Exacto. Le gano a esa inflación. Por eso en el margen termina siendo una situación que no es mala, vamos a decir, yo estaba muy mal, ahora estoy un poco menos mal. Pero al mismo tiempo empieza a haber alertas entre economistas de todos los sectores que empiezan a decir, ojo que esto puede no ser sustentable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos tenés un fenómeno, es un poco el típico fenómeno de apreciación cambiaria, ¿no? Cuando empieza a estar el dólar muy barato, ya en general, ya cuando hay una discusión de si el dólar está barato o no, es porque está un poco barato, en general, la verdad. Pero además, digo, más allá de las cuentas que uno puede hacer, cuando vos ves que la balanza turística empieza a ser muy deficitaria, es decir, que hay mucho más argentinos que viajan afuera de extranjeros viniendo a la Argentina, y algo también te está diciendo que es lo que está pasando ahora. Cuando la clase media empieza a chusmear Florianópolis, Bucios, es un buen indicador de que el dólar de repente tiene un precio ficticio. Ese precio barato que tiene el dólar. ¿Se da por el libre mercado? Digo, ¿por qué se da? ¿Cómo se logra dar? No, vos fijate que en esto, otra cosa, digamos, que el gobierno ha sido bastante astuto y que no hace lo que dice, es que el cepo prácticamente no lo tocó, ¿sí? A diferencia de Macri, ¿no? Que cuando asume, a los pocos días libera todos los controles de cambio. Uno le dice cepo, en realidad son controles de la cuenta capital.
ellos no. El gobierno de Milei no elimina el cepo. Y además establece toda una serie de, bueno, lo que te decía antes, el dólar blend, lo fortalece el dólar blend, hace la venta de reservas, es decir, hace operaciones para intentar mantener a raya los tipos de cambio, con lo cual en ese sentido digamos que no es un dólar libre, ¿sí? También hay una cuestión de expectativas, por supuesto, esto también hay que decirlo, o sea, vos venías del año pasado de un gobierno que la estaba pasando mal, es decir, que políticamente estaba mal, a poco de terminar, no se sabía si seguía, si no seguía, eso hace que los agentes económicos, todos, las personas y las empresas, en materia de expectativas, nadie sabía qué iba a pasar. Más encima tenías un candidato que decía que el peso era un excremento y que iba a dolarizar, entonces nadie que se quería quedar con pesos, lógicamente. El gobierno logra alinear expectativas una vez que asume durante el año, además, eso bastante habitual, digo, para cualquier gobierno nuevo, lograr alinear expectativas. El gran problema es que vos no estás recuperando reservas, de hecho las reservas netas siguen siendo negativas, ya eran negativas, el gobierno asume con reservas netas negativas, reduce la negatividad, digamos, el balance negativo de las reservas, pero ahora de nuevo vuelve a aumentar. Hoy, si no me equivoco, debe estar en torno de los 6 o 7 mil millones de dólares negativos, cuando había logrado quedar casi neutro, un poquitito por arriba, un poquitito por abajo, mejor dicho, por arriba de déficit, con lo cual ese es el costo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo financia el gobierno esto? Porque esto alguien lo tiene que pagar. ¿Sí? El dólar barato alguien lo tiene que pagar. Eso te iba a preguntar. Porque si no es magia, ¿no? Claro, ¿por qué el dólar barato es un problema? Bueno, bien, a ver, es un problema porque te abarata las importaciones, hace que sea más barato comprar afuera y te encarece las exportaciones. Sos menos competitivo. Sos menos competitivo. Además, al ser más baratas las importaciones, eso significa que cualquier importado puede competir en mejores condiciones con tu propia producción. ¿Sí? O sea, no fomentás la producción nacional, más bien todo lo contrario, hasta te diría fomentás las importaciones. Por eso, esto que últimamente se vio, ¿no? El gobierno un poco planteando mediáticamente, o el vocero, la eliminación de algunas, no restricciones, pero de algunas cuestiones para que uno pueda hacer compras, ¿no? Al exterior por portales, digamos, que te la mandan a tu casa y demás. Y qué sé yo, digamos, obviamente está bueno, a todos nos gusta, pero no sé si es la prioridad, ¿no? En un contexto en donde no hay dólar, estamos hablando de que tenemos 7 mil millones de dólares negativos. Entonces, en general, siempre en los procesos de apreciación cambiaria vos tenés una fuerte destrucción del tejido industrial, ¿sí? De todo tipo de industria, algunas más, algunas menos, pero en general, y un incremento en todo caso de la ponderación de los sectores de servicios. El problema es que, a ver, es un problema de empleo esto, ¿sí? O sea, los sectores que crecen con la apreciación cambiaria, ahora después yo tengo algunos datos más puntuales, pero los sectores que han crecido durante este año con el fenómeno de la apreciación cambiaria explican el 4% del empleo. Minería, energía, son sectores importantes en términos de generación de dólares, pero con baja generación de empleo. Ahora vamos a quienes ganaron con el modelo. Antes me gustaría ver el gráfico 2 de empresas, de que sería un poco quienes perdieron. Vos decís, che, vos tenés el dólar barato, por ende tu economía es menos competitiva, por ende tu industria pierde capacidad y genera menos empleos. Eso es lo que vemos en este gráfico, no sé si llegas a ver, yo tengo acá el machete, donde vemos que, por ejemplo, en La Rioja, más del 7% de las empresas cerraron, básicamente, la cantidad de empresas, y que en todas las provincias, menos en Neuquén, que en Neuquén, recordamos, tenemos vaca muerta, la industria del petróleo, ya nos indica un poquito quién está ganando, pero en el resto de todo el país cae la cantidad de empresas en relación de hace un año, entre agosto y agosto. Y esto es algo muy curioso, ¿no? Porque Milei era supuestamente el mesías del mercado, el mesías del sector privado. El sector privado, claro. Que cuando llega al poder, destruye al propio sector privado que tanto anhelaba. Sí, ellos lo que te dirían en este caso es, bueno, no son competitivos, no deberían haber existido, no deberían existir en todo caso. De hecho, vos fijate, tenés también una caída de... estos son datos además de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, o sea, son datos duros de cantidad de trabajadores asegurados, ¿no? Por la CRT, y tenés una caída de 260.000 trabajadores. 260.000 personas que quedan sin laburo. Sí, del sector privado, o sea, tipos que tenían un laburo, recibo de sueldo, etcétera, etcétera, y dejaron de tener ese trabajo. Hablamos cerca de, si no me equivoco, por este mismo indicador de riesgo del trabajo,
si no me equivoco, lo digo de memoria, 10.000 empresas. ¿Sí? En todo el país. Es una... Bueno, esa es la destrucción del entramado productivo. Obviamente el 99% de estas empresas son pymes, las que han cerrado. Perdieron las pequeñas empresas. ¿Y las grandes? Sí, claro. Y las grandes depende del sector. ¿Sí? En general siempre las grandes tienen más capacidad, más espalda. Pero vos tenés, por ejemplo, los grandes ganadores, sector energético, minería, ¿sí? Industrias extractivas, podremos decir. Y acá, valor agregado. Poco valor. Bueno, y acá hay otra discusión, ¿sí? Porque que para mí es importante, porque habitualmente se dice el gobierno, o bueno, no sé si se dice, pero lo he escuchado, algunas personas dicen, el gobierno, la orientación del gobierno no es mala, está bien, pero el problema es que no tiene sensibilidad social, ¿no? Entonces uno ve el tema de los comedores, que no mandan la comida. Bueno, ahora, que además es verdad, ¿no? Pero digo, está ahora la cuestión de los medicamentos. Sí. Del PAMI, que entre paréntesis me causa gracia, ¿no? Porque es el gobierno que viene a desregular todo, pero mete regulaciones y formularios y trámites que tienen que hacer los jubilados de 80 y pico de años para recibir medicamentos. O sea, ahí no es regulo. Más bueno. pedido a los jubilados que a los que blanquean. Claro, exactamente. Pero bueno, más allá de eso, vos fíjate, no es solo un problema social, es un problema político, es un problema de estrategia de país, ¿sí? De estrategia de desarrollo. ¿Sí? Eso para mí es la principal crítica que yo le haría al gobierno. Más incluso que todos estos datos que estamos viendo ahora, que son malos. Pero que bueno, uno puede decir, uno puede tener un año malo. De hecho, hemos tenido años malos. No es este el caso, pero hemos tenido años malos por cuestiones externas, factores externos. Puede tener sequía, puede tener pandemia, guerras, temas que afectan a la Argentina. Ahora, además de esto, vos tenés la cuestión del RIGI, fundamentalmente, ¿sí? El RIGI y toda la política industrial o antiindustrial, podríamos decir, que tiene el gobierno, que ahí sí me parece que eso es como algo mucho más delicado, porque lo que el gobierno está queriendo hacer es configurar una situación distinta, diferente, radicalmente diferente para las próximas décadas en el país. O sea, es la visión estratégica del país. ¿A qué país nos quiere llevar Milei, entonces? Bueno, si uno mira el RIGI... A ver, el RIGI, que es el régimen de incentivo para las grandes inversiones, para que la gente sepa, que consiste en dar toda una serie de beneficios tributarios y cambiarios a todas las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares fundamentalmente en sectores extractivos. Algunas cuestiones. No se fomenta, bueno, primero 200 millones de dólares, no hablamos de pymes, ¿no? Claramente ninguna pyme va a poder adherir de acá. Segundo, no se fomenta, algo obvio, no se fomenta la agregación de valor. ¿Sí? No hay algún estímulo a que estas empresas agreguen más valor en el país. Entonces les va a convenir, por ejemplo, no sé, si vienen a explotar litio, llevarse el litio directamente, cruzarlo a ¿sí? Chile, cruzarlo o llevárselo a su país, lo que fuera. No hay un incentivo a agregar valor. No hay un incentivo a la generación de proveedores locales. O sea, la gracia de hacer regímenes y que vengan las inversiones extranjeras y pongan una planta, una industria, es que vos además como país podés tener un complejo pyme, como es el sector automotriz, por ejemplo, ¿no? Con las autopartistas. Entonces vos tenés un complejo pyme que termina siendo proveedor y vas encadenando valor. Te multiplica el laburo. Te multiplica un poco el laburo, exactamente. De paso reducís un poco importaciones, porque ahí vos vas a tener muchos insumos de esa empresa que van a ser locales. Bueno, no lo tiene. De hecho, en la redacción del RIGI finalmente lo tuvieron que poner, pero lo redactaron de tal forma que es casi un consejo, o sea, no hay una norma. ¿Sí? Dice, bueno, el 20%, se espera que el 20% de los proveedores, digamos, sean locales, siempre y cuando haya buen abastecimiento en materia de precio, como diciendo, bueno, si vos considerás que no tiene buen abastecimiento en materia de precios y calidad, comprar fuera no hay problema. Con lo cual digo, es un régimen que no le deja nada al país. Y ahora, otra cosa importante respecto a esto. Porque si no, parece que uno es antiempresa o algo. Y no, a ver, no es que no iban a venir las inversiones si vos no dabas el RIGI, ¿sí? Hay una inversión clave, ¿sí? Que es la de Petronas, que ahora se cayó, además para mí por una desprolijidad tremenda del gobierno de meter una inversión de 30.000 millones de dólares en una interna con la provincia de Buenos Aires, ¿no? La pelea que tiene Nación con la provincia. Petronas estaba dispuesto a venir a invertir, ya está firmado. Para hacer la planta de GNL en Bahía Blanca y poder exportar gas de vaca muerta, ¿sí?
Y eso eran con las condiciones que había previamente y con una ley que se llamaba la ley de GNL, que le daba algunos beneficios también cambiarios, tributarios, por supuesto, pero muchísimo menos que el RIGI. Y la propia Petronas a principios de este año se reunió con el gobierno diciendo, che, nosotros con esta ley de GNL, que era la vieja, con esto estamos bien, ¿eh? Y el gobierno ofrece más. No tiene mucho sentido, ¿sí? No tiene mucho sentido porque todo lo que vos ofreces de más se te vuelve en contra en términos de beneficios para el país. Un poco entonces, ¿vos tenés alguna pregunta? Un montón, la verdad, pero no, para seguir un poco el hilo de lo que veníamos conversando, siento que lo que sí, digamos, es una ya a esta altura, una característica, me parece, del gobierno de Milei, que no, que va a ser muy difícil, digamos, que se nos escape, si se quiere, es esta discursividad en torno a que el sector privado en realidad es él mismo el responsable, ¿no?, de su propio bienestar o su condición específica, lo que fuere. Como no, el Estado, en realidad, no, ese planteo de que el Estado se tiene que retirar de ahí. Y la pregunta entonces sería, vos, ¿cómo ves que se podría proyectar de esta forma unos próximos años, ¿no?, o un futuro cercano en donde se entiende que si bien ya estamos en un proceso en donde la estabilización está tocando ciertos límites, ¿no?, hay que empezar a proyectar, bueno, de acá en más, ok, bajó la inflación, ¿no?, ¿y ahora qué? ¿No? Uh-huh. Y si eso puede hacerse sin una intervención activa de un Estado que, no te digo que planifique, porque planificar es una palabra fuerte quizá, pero sí que por lo menos coordine expectativas de los actores y de alguna manera diga, priorice, prefiero esto, prefiero esta otra cosa. Para vos el gobierno está proyectando, si se quiere, decir, bueno, yo quiero un país primarizado y extractivo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero ¿por qué querría eso? Porque tiene consecuencias en materia de empleo y en materia de, si se quiere, posicionamiento estratégico bastante malas, ¿no? Sí, malas en términos, malas para un desarrollo autónomo del país. Buenas quizás si vos lo pensás en términos de acoplarte, porque digo, ayer lo planteó el presidente en una cadena, la cuestión del libre comercio, con un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sí. Es decir, acoplarse un poco a... Que también es otra cosa que no sé si tiene mucho sentido elegir un bando, por decirlo así, cuando la Argentina perfectamente puede tener relaciones comerciales con todos los países y todos los bloques, como lo viene teniendo. Digo, tengamos con Estados Unidos, pero tengamos también con China u otros países. Ahora, a ver, hay distintas cuestiones ahí. Yo creo que hay una mirada conceptualmente equivocada, y ahí sí hay quizás dogmatismo ideológico, en considerar al Estado como un problema, ¿sí? Cuando uno mira todas las experiencias las experiencias del mundo de países que han logrado desarrollarse más o menos, digo, con cierto éxito, en todas el Estado cumple un rol muy importante en materia de regulación, en materia de orientación política, ¿sí? Son los que generan los incentivos para invertir más en un sector, en otro sector, etc. Y no hablo de economía planificada de la Unión Soviética, ni mucho menos, digo, países capitalistas, ¿no? Bueno, el caso noruego, todos los países nórdicos, por ejemplo, con el desarrollo petrolero y gasífero del Mar del Norte. La misma Corea del Sur, ¿sí? Es un ejemplo en donde el Estado, además, muy dirigista, ¿sí? Planteando dónde había que invertir y demás. Y Estados Unidos. O Estados Unidos tiene un Estado chiquito y bobo. Preguntarle a Libia si cuando... Por eso. El propio Estados Unidos, que tiene un peso importante y digamos, tiene una élite política que se plantea este tipo de problemas. Por eso, la verdad que en ese sentido, digo, plantearse el RIGI, digo el RIGI porque es como la expresión, ¿no? Sí, la expresión del modelo de país que... Exacto, para mí ahí es problemático. Yo creo que, a ver, creo que también tu pregunta es un poco a qué va a pasar en estos años, ¿no? O por lo menos en el año que viene. En estos años no sé, estamos en Argentina. Con suerte sabemos lo que pasa este año. Mira, si vos me podés decir lo que va a pasar el año que viene, ya es un lujo. Ya es mucho. No, mira, yo creo que el gobierno... hay algo que sí es cierto, que es que
la matriz productiva de la Argentina va a cambiar seguramente en los próximos años, ¿sí? Y eso tiene que ver con fundamentalmente la incorporación de vaca muerta, ¿sí? Ya está incorporada vaca muerta, pero te quiero decir, las inversiones que se han hecho. Entre paréntesis, digo, el presidente nombraba que había 11.000 millones de dólares del RIGI, ¿no? Que ya había 11.000 millones de dólares comprometidos, no habían entrado, pero comprometidos en inversiones y demás. Bueno, nosotros hicimos una estimación desde el CEPA. Cuando a nosotros nos dan 9.000, pero bueno, puede ser que haya algo más que no sepamos y ellos sí sepan. Más de la mitad es de YPF. Okay. De esas inversiones. Sí, o sea, no es que... O sea, YPF va a ingresar al RIGI. Claro. Okay. Claro. Sí, porque el RIGI está muy pensado para vaca muerta. Claro. Obviamente también pero minería, por el litio. volumen, ¿no? Por el volumen de inversión para ingresar. Sí, y por los sectores, porque el RIGI dice es para minería, es para el sector energético, para el sector forestal, o sea, establece algunos sectores en donde claramente está muy, muy pensado para eso, ¿sí? Bueno, el potencial de vaca muerta implica que de acá a unos años vos vas a tener más ingresos de dólares, más exportaciones, muchas más exportaciones. Seguramente exportamos a Brasil, seguramente exportemos GNL, que encima Rusia, que es el otro gran proveedor a nivel mundial de gas, especialmente para Europa, bueno, está en guerra, está con todo el problema que ya sabemos, con lo cual hasta nos puede potenciar eso. El tema es el mientras tanto. ¿Sí? ¿Y qué hace con esos dólares? Perdón, te interrumpí. Bueno, ¿Qué hace con esos dólares? sí, ¿Los que más en bucios? Sí, pero es cierto. Igual es un buen problema dentro de todo. Sí, hoy, prefiero quemarme los embucios no tenemos dólares. Eso es lo que me caputo. Tomándome los 23, qué sé yo. Claro. Ahora, el gran problema del gobierno es, mira, yo tengo un fenómeno de apreciación cambiaria, ¿cómo hago para llegar al momento? Porque esto falta unos años para esto. Esa era mi pregunta, perdón. A mí me parece que el gobierno va tendiendo puentes, va sacando conejo de la galera. Entonces vos sacó primero, empezó a quemar reservas, ¿sí? Para sostener un tipo de cambio bajo, los financieros por lo menos. Después el blanqueo. El blanqueo le dio aire porque además fue exitoso finalmente. Lo cual es lógico, además es el blanqueo más generoso para el blanqueador, digamos, de la historia. Ingresaron 20.000 millones de dólares más o menos, o sea que fue un número bueno. Ahora está pensando en un crédito del Fondo Monetario, ¿no? Ya anunciaron que están en conversaciones. Posiblemente, además de reprogramar vencimientos, haya plata fresca, es decir, que el fondo ponga 10 o 15.000 millones de dólares, que le puede servir un tiempo. Quizás el gobierno con eso piense en abrir el llamado cepo, el cepo cambiario, y que ingresen otro tipo de inversiones o poder empezar a endeudarse. Por eso ellos también están muy atentos siempre al riesgo país, ¿no? Porque si baja mucho el riesgo país, quizás puedan empezar a endeudarse como un puente hasta ese momento. Ahora, en el medio pueden pasar mil cosas. Sí. Mil problemas puedes tener. Total. O sea, no es que... Estuve escuchando y leyendo un poco que se habla de la idea de que Argentina, de cualquier manera, con este fenómeno de apreciación cambiaria y el perfil exportador que le daría vaca muerta y obviamente lo que el campo siempre aporta ahí a esa pata, a la pata externa de Argentina, estaríamos cercanos a lo que se denomina la enfermedad holandesa, ¿no? Vos ves una situación similar, si querés explicar qué es la enfermedad holandesa, Sí. mejor también, y te la mecho con otra pregunta que es, y esa enfermedad holandesa sería para muchos analistas un problema porque es un vector de desindustrialización. Exacto. Y mi pregunta es si eso es lo mismo que sucedió en los 90 o no. Bien, no es lo mismo. Ahora vamos a ver un poco. Yo no creo que estemos ante un escenario de enfermedad holandesa. ¿Qué es la enfermedad holandesa? Bueno, sí, empecemos por ahí. No, la enfermedad holandesa es algo que le pasó a Holanda en su momento, por eso de ahí quedó el nombre, pero básicamente consiste en que cuando un país tiene algún sector extremadamente competitivo, que exporta muchísimo, típico caso de la energía, el petróleo, fundamentalmente el gas o algún componente, podría ser minería, vos exportás muchísimo de algo que tiene mucha demanda, te ingresan muchos dólares, eso te genera un proceso de apreciación cambiaria, es decir, tu moneda se va para arriba, ¿sí? Porque justamente lo que vos vendés está como muy demandado, y eso hace que vos tengas una moneda muy cara
y que entonces sea muy caro para vos producir cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces te vas naturalmente, entre comillas, es decir, por la fuerza del mercado, te vas desindustrializando. Es un poco una enfermedad de la abundancia, si querés, ¿no? Porque es un efecto de que te están lloviendo dólares, vamos a decir, pero que tiene ese efecto secundario que puede ser problemático, ¿sí? Porque primero por un tema social y porque no hay laburo, ¿sí? Podés empezar a tener un problema de desempleo, y además porque siempre conviene, fijémonos en lo que pasó en los últimos años con la guerra, la sequía, etcétera, siempre te conviene tener un poco de diversificación productiva, ¿sí? Porque si no es poner todos los huevos en una canasta. No sé, ahora exportamos gas, lo único que exportamos es gas, estamos bárbaros, bueno, y mañana pasa algo, Cae el precio del gas. cae el precio del gas o lo que fuera. Sí, y o estás el al gas horno. deja de ser demandado por el mundo para pasar a... Exacto, aceleran la transición energética y el gas deja de ser demandado, vas a tener un problema. Entonces, bueno, esa es la enfermedad holandesa. Yo no veo que estemos ante ese escenario, me parece una exageración total. De hecho, no están entrando decenas de miles de millones de dólares por nada, digo, no por la energía, aunque hay buenas previsiones a futuro, pero no ese es el escenario. Si lo hubiera, digo, bueno, ahí en todo caso habrá que ver cómo se administra. Hoy el problema que tenés sería al revés, ¿sí? Porque no tenés... O sea, tenés un tipo de cambio muy apreciado, pero no tenés la venta de esa montaña de gas, ¿sí? Con lo cual, por eso el gobierno tiene que ver cómo lo financia, ¿sí? Si no, no tendría que ver cómo lo financia. Si no, sería simplemente tomar los dólares que te van entrando y usarlos. Sí, sí. O sea, hay todavía una especie de miedo, si se quiere. Pues siempre se habló de no se sale del cepo porque es un problema, porque te van a correr, digamos, va a haber una corrida cambiaria, lo que fuere. Hoy parecieran no estar dadas las condiciones para una corrida cambiaria, y sin embargo el gobierno, de cualquier manera, todavía especula con la salida del cepo. Hay una idea de que si salís del cepo en realidad se generaría este problema de hiperapreciación en vez que te hagan una corrida para que aumente el dólar. Para mí es una mirada, yo creo que hay algunos funcionarios del gobierno que piensan eso, que si sacás el cepo se aprecia más todavía. A mí me parece una mirada demasiado optimista, ¿sí? Yo no lo veo eso. Pero, a ver, vos para salir del cepo, porque está bien lo que decís vos, es un problema de expectativas, pero las expectativas se dan vuelta de un día para el otro. Acordémonos lo que le pasó a Macri. Devalúan la lira turca. Exacto, y de hecho vamos a un contexto internacional y esto es importante, que no va a ser favorable en principio, porque Trump tiene afinidad ideológica, política e ideológica con el gobierno, pero las medidas que se plantea tomar en principio no son favorables a la Argentina, ¿sí? Aumento de la tasa de interés, va a reforzar todos los problemas de apreciación cambiaria y va a aumentar la dificultad de endeudarse. Con lo cual, a mí la sensación que me da es que está intentando... Hace mucho había un ministro, Alzogaray era, ¿no? Que decía hay que pasar el invierno. Bueno, me parece que ahora Caputo diría hay que pasar el verano. Hay que pasar el verano y después vemos. ¿Qué pasa? Después vemos, por ahí en febrero o marzo el Fondo Monetario pone 15.000 millones. Es muy difícil pensar, sería como demasiado temerario pensar en salir del cepo sin plata, sin dólares. No, es porque difícil. te corren con nada, con 12 cargadentes te corren. Con lo cual, bueno, con 15.000 millones quizás ahí se puedan animar y quizás vayan para ese lado. Tengo una pregunta que es con la que termina Manuela Gis, la nota que sacó hace poquito en Le Monde Diplomatique, que quiero que nos abra una discusión en torno a la estabilización y el modelo de país, ¿no? Dice así, repetimos, a Milei le sale bien si el blanqueo y el FMI le permiten construir un puente hacia un país que, rige mediante, permita explotar las riquezas de nuestro subsuelo de manera tal de generar una abundancia de dólares que terminen con la inflación. Recuperen la estabilidad de la moneda y desaten un proceso de crecimiento del consumo apalancado en el crédito, más que un plan platita. Ese país se parece más a Perú que a Noruega, obviamente. Pero entre un país con 200% de inflación y Perú, vos, ¿qué elegirías, compañero? Bueno, es una buena pregunta. Difícil, ¿no? Difícil. Nosotros tuvimos un debate a la tarde. No nos convence el escenario peruano tampoco. Es que a mí me parece muy triste tener finalmente un país sin una estrategia de desarrollo nacional y sin una estrategia de desarrollo industrial, ¿sí? O sea, la Argentina tiene capacidad industrial, tiene capacidad científica además. Entonces realmente ir un modelo más a lo peruano
y a mí no me seduce. ¿Sí? Tampoco me seducen los 200% de inflación, está claro. El problema de la pregunta. Es el problema, son los dos malos. Pero igual, otra cosa, digo, cuando uno habla de inflación, tiene que hablar de la otra pata, ¿no? De que es el salario. Ahí va, a ver. Entonces, no, porque digo, está bien, el gobierno logra bajar la inflación, es bueno, apalancado en la apreciación, un poco lo que venimos hablando. Ahora, los salarios no se están recuperando. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla del salario real, cuando uno le hace, a ver, si vos le parás a alguien en la calle hace un año y le decís, ¿te gustaría que baje la inflación? Sí. ¿Quién te va a decir que no? Obvio, todos queremos que baje la inflación. Tenemos gráficos de ingresos, ¿no? Para pasar. Sí. El 1, Fede, mientras, así seguimos hablando de... Sí, claro. Entonces lo que yo digo es, bueno, que baje la inflación, bárbaro, pero si no se recuperan los salarios, tenés un problema. Porque, digamos, la gracia de bajar la inflación era para que uno pueda estar mejor y consumir más. No, no es solo un indicador, porque si no es como un indicador macro, es como cuando yo te digo, mirá, no, aumentaron los despachos de cemento, bueno, y... ¿Qué sé yo? Claro, no sé. Tener más casa, ¿no? Claro, no sé. Ahí tenemos todo lo que son las variaciones interanuales de los ingresos. Básicamente la que mayor aumentó es la asignación. Sí, la única. Sí, la única. La única. Sí, Los salarios privados registrados cayeron un 8%, los no asalariados un 13%, la jubilación mínima más el bono 16%, los salarios no registrados más de un 19%. Bueno, el sector público menos de 23%, docentes universitarios menos 25%, bueno, salario mínimo docente también. 25%. Sí, lo peor es que está la foto buena. Si esto vos lo hacías hace 3 meses, era mucho peor. Buena, totalmente. O sea, esta foto agarra una parte de recuperación. A ver, podemos mostrar también el número 9, salarios, que es un poquito de lo que vos decías. Claro, ¿no? porque ves toda la ves curva. Toda la curva desde que clavan la devaluación en diciembre hasta el día de la fecha. A ver si nos acompaña la producción todavía de festejo Yara. Se recibió de politóloga. Ah, sí, muy bien. Felicitaciones. Bueno, pero bueno, esto es la foto buena porque es hoy, básicamente es comparar el salario registrado que ya recuperó con la inflación, pero te comiste un poder adquisitivo del 20% de la mayoría arrancando el año, ¿verdad? Claro, y vos fijate que yo lo que te decía antes, que ahora lo voy a buscar para decirles bien, hay un elemento vinculado al salario, vinculado a los sectores productivos, porque vos tenés dentro de los sectores que cuando uno analiza por sector, por ejemplo el agro está bien, minería está bien, energía está bien, ahora los 3 sectores que más cayeron son industria, construcción y comercio en general, ¿sí? Esos 3 sectores son los que más explican trabajo. Son los que más explican salario y trabajo. Y crecimiento económico. Y crecimiento económico, actividad económica, demanda agregada, etcétera, etcétera. Con lo cual digo, ahí tenés un problema también cuando no se recuperan los salarios. Que además, cuando uno mira estos gráficos que veíamos recién, hay que hacer incluso una salvedad, que es la evolución del promedio salarial, vamos a decir. Cuando vos ves la masa salarial, que es los salarios multiplicados por la cantidad de trabajadores, cae más. ¿Sí? Porque además se disminuyen, como se destruyeron puestos de trabajo, cae más cae también. La cantidad. O sea, no solo cae la masa de ingresos. Claro. ¿Sí? En promedio se ahogan los enanos. Mostramos ahí el gráfico entonces, que es lo que estábamos hablando de los salarios, que vemos después de la evaluación de Milei, todos los salarios, o el poder adquisitivo, mejor dicho, también de los salarios, cayó. Exacto. Ahora, perdón, hay una pregunta, ¿no? Porque todos parten base en noviembre 2023, devaluación del 100% de Milei, ¿no? Sí. Como su primera medida económica. Pero implícito en el argumento está que había cierta situación insostenible de fiesta, digamos, no sé cómo decirlo, pero había una fiesta que había que pagar, que era esa base donde antes de la devaluación, es decir, había un poder adquisitivo inflado. ¿Eso es verdad? ¿Es cierto? ¿Te parece que compartís esa visión, digamos? Mira, a mí me resulta un poco curioso porque depende de lo que uno quiera decir, el mismo analista te dice, en una situación insostenible, éramos un país, ¿no? Sí. Último en la tabla de ingresos, y después te dicen, no, pero había una fiesta que había que pagar. ¿Qué Claro. quedamos? ¿Estábamos bien o estábamos mal? Una de dos. Pero más allá de eso, a ver, está claro que vos los últimos meses, no en general,
vos tuviste, bueno, lo que se llamó el plan platita, ¿no? Que también lo hizo Macri. Sí, si uno recuerda, el 2019 fue, bueno, 45.000 palos costó, verdes. Un poco más caro. Plan pero platota era ese. Claro, sí, ese era en verdes. Pero bueno, a ver, vos tuviste ahí un aumento de la emisión, tuviste ahí algunas cuestiones y creo yo, un cierto desorden macroeconómico producto porque es político, la economía es política también, ¿sí? No es... Eso interesa, ¿no? Como la parte de la inflación. Vos cuando tenés un gobierno que ya viene mal, que está por terminar, que le está costando, encima en las PASO, recordemos, le fue muy mal. Entonces, ¿no? Todo políticamente empezaba a ser todo medio caótico. Ahora ya pasó un año de Milei, digo, pero encima parecía que ganaba Milei, con lo cual era una incógnita, ¿no? ¿Qué podía pasar? Iba a dolarizar, etcétera, etcétera. Y Milei no hizo nada de lo que había hecho Alberto Fernández en esa transición con el gobierno de Macri, que era decir, bueno, esperen un poquito, el dólar está bien acá, un par de intervenciones que había tenido Alberto como para generar expectativas, si me acuerdo, de anclar el dólar. Milei al revés, decía... Mejor. Yo no haría un plazo fijo porque si gano yo, ¿viste? Como diciendo, imagínate, la gente, claro, se metía el plazo fijo, la gente quería salir corriendo a buscar la plata, quería hasta generar corrida cambiaria, bueno, sí. pero bueno, entonces a mí la sensación que me da es un poco vinculado a eso. Un poco la discusión que estábamos teniendo con Rama también a la tarde fuera de aire con esto en torno a esta pregunta, ¿no? Che, bueno, de alguna manera el modelo de Perú, en donde el 40% de las casas no tienen heladera, sí, vos tenés estabilidad, pero por alguna manera congelaste a la sociedad en una situación en la que ya no se cuestiona si vos vas a ganar más o menos. Nosotros decíamos, bueno, es rarísimo, ¿no? ¿Cómo vas a decir esto? Yo prefiero de alguna manera esa sociedad con inflación, que de alguna manera es un reflejo de una sociedad que puja, que sigue estando en disputa, che, ¿quién se va a llevar el pedazo? ¿Cuánto de la torta que estamos produciendo en conjunto se lleva a cada sector? Algo parecido pasaba en Chile también, en donde vos tenías... O sea, a ver, claramente en la Argentina, esta cuestión pendular o esta cuestión de que, ¿no? De que vamos de un lado al otro, tiene que ver también con que no hay un consenso mínimo en la sociedad, no en la dirigencia, en la sociedad, sobre qué modelo de país queremos, y eso hace que... Y no hay... Portantiero, que es un sociólogo de hace varias décadas, decía hay un veto cruzado. ¿Sí? O sea, ninguna de las distintas miradas de país que están en pugna puede terminar de imponerse, pero sí puede terminar vetando a la otra. Sí. Entonces, nada, termina pasando esto. Un empate hegemónico. Algo de eso hay, creo yo. ¿Sí? Uno podría resumir en estas dos grandes miradas, ¿no? Una más vinculada a la que ahora es la oposición, sectores más peronistas, industrialistas, con una mirada más nacional, y la otra mirada más liberal. En esto podríamos juntar también a lo que es Junto por el Cambio, lo que era, con La Libertad Avanza, que son bastante parecidos en esa mirada de país. Después, obviamente, políticamente y electoralmente pueden tener algunos cortocircuitos. Yo creo que el gran... Ojo, pero esto no significa que la inestabilidad sea estrictamente un problema de puja distributiva, ¿sí? Es también un problema estructural de falta de dólares, ¿sí? La famosa restricción, pero hay que seguir diciéndolo porque incluso en momentos en donde no tuvimos déficit público, seguíamos con este problema, y eso fue lo que nos generó inestabilidad. De hecho, la inflación empieza también a volver a ser un problema, ¿sí? A fines de la década del 2000. Cuando se empieza a manifestar la restricción externa, ¿sí? A vos te daban los dólares para crecer en tu momento. Bueno, ¿cómo solucionás eso? Bueno, eso es lo que tenemos que discutir. Yo creo que hay cosas que hay que cambiar, no se trata de volver al 2023 o al 2022. Hay cosas que hay que cambiar. A ver, te pongo un ejemplo, los regímenes especiales de producción, ¿no? Tierra del Fuego, tenés automotriz, ese está en el marco del Mercosur, pero está... economía del conocimiento, que esa ya es medio turbio, pero no me parece mal discutirlos. O sea, hay que discutirlos, porque son regímenes especiales que tienen un costo, que los paga el conjunto de la sociedad, y que hay que ver cuáles son los beneficios. Ojo, por ahí hay que mantenerlo, por ahí hay que modificarlo. Por ahí, cuando uno hace un régimen especial,
tiene que establecer determinados mecanismos por ley para poder evaluar si está funcionando o no está funcionando. O sea, a mí me gustaría saber qué pasó en las últimas décadas en Tierra del Fuego. En Tierra del ¿Se Fuego. aumentó la productividad o...? Sí, aumentó la población. Entonces ahí tenés un punto importante. Yo el otro día leía que hace algunas décadas la gran mayoría de la población de Tierra del Fuego era chilena, por ejemplo. O sea, tenías... Porque era migración de ahí. O sea, no... Bueno, eso se modificó, se incrementaron sectores productivos. Bueno, puede ser. Entonces, pero tiene que haber métricas. Y tiene que haber una duración. No puede ser un régimen eterno. Juan Pablo, ¿te quedó algo para comentar? Un montón, pero... ¿Algo que quieras destacar principalmente de este último año o que te haya quedado ahí pendiente que no hayamos contado? No, por ahí reafirmar esto último que me parece que hay cuestiones que hay que cambiar y que eso me parece que está bien, digo, no se trata de defender lo que había antes, sino que creo que hay cuestiones, digamos, un hartazgo en un sector de la sociedad, pero además, incluso desde el punto de vista más técnico, uno puede decir, la verdad, hay cosas, simplificación tributaria, cuestiones vinculadas a los regímenes de inversión. Ahora, todas esas reformas que uno puede ir haciéndolo no pueden ser desregular todo y no tener un proyecto de país, ¿sí? Un proyecto de una estrategia de desarrollo, ¿sí? Ahí no, con eso no voy a estar de acuerdo. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por venir. Espero que ustedes. haya estado a gusto. Y bueno, esperamos que el año que viene sea un poquito más. Así es. Difícil con este gobierno, pero bueno, por ahí la oposición se pone las pilas y tenemos algo mejor. Sí, estaría lindo. Adiós, nos vemos.